que es, vamos a ver, si no me equivoco, nos quedamos acá, ¿verdad? Estábamos analizando lo que era la forma integral de la ley de Ampère y yo les estaba comentando de que eh, es para nosotros lo que la ley de Gauss era entre 21, ¿verdad? Hay una cierta analogía. Esto que tenemos acá es la ley de Gauss y ustedes bien saben de que la ley de Gauss tiene varias aplicaciones. Podemos encontrar flujo eléctrico, podemos encontrar campo o también la densidad de carga, ¿verdad? Pero la desventaja es que solamente la podemos usar para encontrar campos si existe simetría. Tenemos que utilizar una superficie gaussiana imaginaria. No importa la carga encerrada, ¿verdad? Solo importa la carga encerrada dentro de esa superficie. La superficie tiene que ser cerrada de forma obligatoria, ¿verdad? Tiene que ser cerrada y solo podemos encontrar campo para casos de simetría esférica, cilíndrica y plana. Esto es con la ley de Gauss, para que entremos, ¿verdad?, en lo que es en contexto, ¿verdad?, con la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère tiene una forma muy parecida a la ley de Gauss, solo que en lugar de una integral de superficie cerrada, es una integral de trayectoria cerrada. Es una curva en la que vamos a integrar. A esta curva se le conoce como trayectoria amperiana. Es una trayectoria imaginaria. Y solo importa la corriente encerrada. ¿De acuerdo? Corriente encerrada dentro de una trayectoria cerrada. Esa corriente encerrada puede ser de cualquier forma, ¿verdad? Puede ser corriente volumétrica, corriente superficial o filamental. Bien, la trayectoria tiene que ser cerrada también. Y solo es útil para calcular campo B cuando hay simetrías como líneas infinitas, planos infinitos, solenoides ideales infinitos y una bobina toroidal. Entonces, solo para estos 4 casos nosotros podemos emplear la ley de Ampère para encontrar el campo magnético. Me puede servir la ley de Ampère para encontrar flujo magnético, ¿verdad? Pero ya esa es otra cosa. Pero para encontrar el campo, porque acuérdense que cuando encontramos el campo, a partir de esta integral, nosotros tenemos que despejar el campo como que fuese una variable cualquiera, ¿verdad? Y cuando uno va a despejar una variable, aquí en una integral, uno se pregunta cómo hacerlo, ¿verdad? En primer lugar, el campo tiene que ser constante, porque así nosotros lo podemos quitar del integrando. Lo podemos sacar y lo despejamos. Entonces, primer requisito para encontrar el campo es que el campo sea constante en la trayectoria imaginaria. Una vez que es constante, lo despejamos. Entonces, por esa razón es que necesitamos que existan cualquiera de estos 4 casos de simetrías para poderlo despejar. Bien, entonces, antes de hacer algunos problemas, vamos a analizar algunas otras ecuaciones, otros resultados, ¿verdad?, relacionados con la ley de Ampère. La ley de Ampère en forma integral, podemos encontrar una de las ecuaciones fuente para la inducción magnética, así como lo hicimos con la ley de Gauss. Entonces, según el teorema de Helmholtz, que lo vieron entre 21, para cada campo vectorial existen 2 ecuaciones fuente, que son la divergencia y el rotacional. Entonces, nosotros para el campo magnético tenemos que encontrar 2 ecuaciones, la divergencia de B y el rotacional de B. Esas 2 ecuaciones serían, de acuerdo al teorema de Helmholtz, toda la información que necesitamos sobre el campo magnético, ¿verdad? Entonces, con la ley de Ampère en forma integral, nosotros podemos encontrar una de estas 2 ecuaciones, que sería el rotacional. Entonces, si en la ley de Ampère nosotros expresamos la corriente encerrada en función de la densidad de corriente de esta forma, esto ya es familiar para nosotros, la corriente se puede escribir en función de la densidad de esta manera, ¿verdad? ¿Por qué la superficie es abierta? Vamos a ver, corriente encerrada igual a esto, miren, pero aquí tengo una superficie que es abierta. ¿Por qué? Porque la, la ley de Ampère me define una trayectoria cerrada y una superficie abierta es una superficie limitada por una trayectoria cerrada. Entonces, si en el lado izquierdo hay una integral de línea cerrada, en el lado derecho tiene que haber una integral de superficie abierta.
Por eso es que la corriente encerrada queda así, en términos de una superficie abierta. Entonces, sustituyendo esto en la ley de Ampère, el lado derecho me quedaría de esta forma y el lado izquierdo no cambia, queda así. Ahora bien, como tenemos el teorema de Stokes, que me relaciona una integral de superficie abierta con una integral de trayectoria cerrada. Entonces, para poder cambiar esta integral del lado izquierdo, hago uso del teorema de Stokes. Voy a escribir, en lugar de la integral de línea de B, voy a hacer uso de la integral de superficie del rotacional de B. Por el teorema de Stokes vamos a cambiar el lado izquierdo, que es este. De modo que nos va a quedar así. En vez de escribirlo así, lo escribimos en función de el rotacional de B y lo integramos en una superficie que es abierta. Entonces, al sustituir eso en el teorema en la forma integral de la ley de Ampère, en ambos lados de la ecuación nos queda una integral de superficie abierta. De modo que lo que tengo para que los tienen que ser idénticos, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es igualar los integrandos. ¿De acuerdo? La superficie tiene que ser abierta, ¿verdad? Limitada por una curva. Entonces al igualar los dos integrandos, tenemos esto. Y esto es una de las ecuaciones de Maxwell. Es la primera ecuación fuente de B. Se llama, a esto le llaman la ley de Ampère, ¿verdad? Pero más adelante, si logramos llegar al final de la clase, ¿verdad? Vamos a ver que esta ecuación tiene un error. Hay que corregirlo. Pero por el momento nos vamos a quedar así, ¿verdad? Esta ecuación fuente para B es una de las ecuaciones de Maxwell. Es la forma diferencial de la ley de Ampère. Es una ecuación que más adelante debemos corregir, ¿verdad? ¿Por qué hay que corregirla? Porque tiene un error bastante evidente, porque si ustedes recuerdan, hay una identidad vectorial que me dice que la divergencia de un rotor es cero, ¿verdad? Si yo le aplico la divergencia aquí al lado izquierdo, la divergencia de este rotor es cero, ya por definición. Entonces, en el lado derecho, si yo le aplico la divergencia J, no es cero. Entonces me queda que cero es distinto, es igual a algo que no es cero. Entonces esta ecuación tiene ese error, ¿verdad? Que no es compatible con una identidad vectorial. Por eso hay que corregirla. Entonces, por el momento le vamos a llamar la ley de Ampère en forma diferencial. Está la ley de Ampère en forma integral, que es esta. Y está la ley de Ampère en forma diferencial, que es esta, ¿verdad? Generalmente a las ecuaciones de Maxwell se acostumbran a escribir en forma diferencial, o sea, como ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Porque un rotor y una divergencia son ecuaciones diferenciales. Entonces, la utilidad que tiene cada una de estas ecuaciones no es la misma, ¿verdad? Generalmente en forma integral las ecuaciones son más útiles que en forma diferencial, pero se acostumbra a escribir en forma diferencial, ¿verdad? Por la mayor simpleza, ¿verdad? Bueno, entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una analogía también con el caso eléctrico. Ustedes entre 21 calcularon el rotor de E, ¿verdad? Pero el rotor de E les dio cero. Es porque el campo era electrostático. Las cargas estaban en reposo. ¿De acuerdo? Entonces, un campo electrostático es conservativo. Significa que el rotor tiene que ser cero. En 415 el campo magnético no es conservativo porque el rotor no es cero. Este campo es no conservativo. Ahora, esta ecuación, el rotor del campo eléctrico, aquí en 415 nosotros lo vamos a cambiar, ya no va a ser cero. ¿Por qué no va a ser cero el rotor? Porque las cargas se están moviendo. Cuando las cargas se están moviendo, el rotacional del campo eléctrico ya no puede ser cero porque ya no hay equilibrio electrostático, ¿verdad? Ya no estamos hablando de electrostática. Entonces aquí ya los campos ya no van a ser conservativos, ninguno de los dos. De manera que estas dos ecuaciones que ustedes ven acá son ecuaciones de Maxwell. Las dos ecuaciones. Las ecuaciones de Maxwell son cuatro ecuaciones, ¿verdad? Dos para el campo eléctrico y dos para el campo magnético. Divergencia y rotacional.
Entonces, estas dos ecuaciones tienen errores, ¿verdad? La primera es para un caso estático, solo válida en caso de cargas estáticas. Y la segunda tiene el error que les mencionaba, ¿verdad? Que le hace falta un término aquí para completarlo. Bueno, entonces vamos a estudiar lo que son las condiciones de frontera para la inducción magnética. Como ya conocemos el rotacional del campo magnético, con el rotacional nosotros podemos obtener las componentes tangenciales del campo magnético y con la divergencia las componentes normales. La divergencia de B la vamos a tener que calcular después, ¿verdad? Más adelante. Entonces, para encontrar las componentes tangenciales, hacemos uso de esta fórmula que vieron entre 21, donde aparecen las dos componentes tangenciales del campo, de un campo arbitrario F, y en el lado derecho aparece un límite, el límite de H multiplicado por el rotor de F. Este H es la altura de este pequeño rectángulo que ven acá. Este es un rectángulo imaginario que se encuentra en dos medios. Esta línea punteada es una línea, es la frontera entre dos medios, ¿verdad? El medio 1 y el medio 2, que son medios que tienen características diferentes. Puede ser un material diferente a otro, ¿verdad? Por ejemplo, el aire y el agua. Entonces, esta línea divide los dos medios y este rectángulo imaginario tiene altura h. Este campo J que ven acá sería la densidad de corriente, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que h, la altura de este rectángulo, se haga 0. De manera que al hacerse 0h, nos quedamos en la superficie que separa los dos medios. Entonces, como ya conocemos el rotor del campo, que en este caso F es B, el rotor de B es esto, sustituyo el rotor aquí en la ecuación y la ecuación nos queda así. Ahora bien, aquí vamos a hacer unas consideraciones, ¿verdad? La corriente total a través de la superficie en la capa de transición se expresaría de esta manera. Corriente es igual a J por H por delta S. Ustedes ven que delta S es el largo y H es la altura. De manera que delta S por H es el área de este rectángulo. Entonces aquí lo que tenemos es que la corriente es igual a J por área. ¿Tiene sentido esto? Sí, ¿verdad? ¿De dónde sacamos esto? De la definición de J. J es igual a corriente entre área. Entonces despejo para corriente, corriente es igual a J por área. Entonces a medida que H tiende a 0, la corriente se reduce a una corriente superficial de densidad K. De manera que debemos cambiar J por K cuando H tiende a 0. ¿Estamos de acuerdo? De manera que cuando H tiende a 0, esta corriente me queda como K por delta. Aquí creo que no hay pérdida. Creo que es bastante obvio, ¿verdad? De que cuando H tiende a 0, lo que queda es una superficie. Es una corriente superficial multiplicada por delta S, que es el elemento de línea. K se define como corriente entre línea, donde delta S es una línea. Entonces, K, de acuerdo a estas dos ecuaciones, K sería igual a J por H. ¿Estamos de acuerdo, verdad? K es igual a J por H de acuerdo a esta consideración que acabamos de hacer. De manera que los vectores van en la misma dirección, tanto K como J. Entonces, en el límite cuando H tiende a 0, H por J es igual a K. Entonces ya tenemos el resultado. En el lado izquierdo no hemos hecho nada, ¿verdad? En el lado derecho, esto se convierte en mu sub 0, que es la permeabilidad del vacío por K. Y ya tenemos, ¿verdad? Lo que andamos buscando. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es, de acuerdo con esta forma, cuando nosotros hacíamos el rotacional aquí de n cruz esto, aquí en el lado derecho obteníamos esto, ¿verdad?
Bueno, no voy a entrar en detalles acá porque esto fue un tema de 321, ¿verdad? Entonces, para expresar esto de otra manera, nosotros hacíamos acá otro producto cruz con n unitario, ¿verdad? Donde n unitario, acuérdense que n unitario es un vector normal a la superficie de transición que apunta del medio 1 al medio 2. Entonces, este n unitario, al hacer el producto cruz aquí, en el lado izquierdo y en el lado derecho nos queda esto. Y eso, muchachos, esta es la condición de frontera para las componentes tangenciales de la inducción magnética. No queda tan, digamos que no es tan obvio analizar esto, ¿verdad? ¿Qué conclusión podemos sacar aquí nosotros? Si nos preguntan, ¿serán las componentes tangenciales del campo magnético continuas o discontinuas? Son discontinuas, ¿verdad? Son discontinuas. Ahora, la única forma de que sean continuas es que K sea cero, o sea que no exista una corriente superficial. No sé si me explico, o sea, si en la superficie que separa a dos medios no hay corriente superficial K, entonces las dos componentes tangenciales son continuas. Pero si K es diferente de cero, son discontinuas. Y lo que hay que hacer aquí es el rotacional de el producto cruz de K cruz N para obtener esta cantidad, ¿verdad? Bueno, entonces, como bien sabrán, ¿para qué sirven estas ecuaciones de las componentes tangenciales y normales de los campos? Sirven para resolver problemas. Hay una gran cantidad de problemas que nosotros las podemos resolver de una manera bien fácil con esta ecuación. Bueno, entonces, vamos a ver. Las componentes tangenciales de B son discontinuas, a menos de que K fuese cero, ¿verdad? Y ya para resumir todo, tenemos las dos versiones de la forma de la ecuación de Ampère, ¿verdad? La forma diferencial, que es esta, y la forma integral. Ambas ecuaciones expresan lo mismo. Ambas ecuaciones son una de las ecuaciones de Maxwell. Se le llama ecuaciones fuente. La ecuación en forma diferencial es una ecuación diferencial de primer orden, ¿verdad? Porque recuerden que un rotor son derivadas, ¿verdad? Derivadas de primer orden. La divergencia también son derivadas de primer orden. Mientras que aquí la forma integral, ya esta ecuación, digamos que es mucho más útil, ¿verdad? Siempre las integrales son más útiles porque en este capítulo, por ejemplo, nosotros vamos a emplear la forma integral porque lo que queremos es obtener campo magnético. Ahora, si yo conozco el campo magnético, aplico la forma diferencial para derivar el campo y lo que obtengo es J. O sea que si a mí me piden, por ejemplo, encontrar la densidad volumétrica de corriente, me tienen que dar el campo magnético para derivarlo y así obtengo J. Pero si lo que quiero es encontrar el campo magnético, hago uso de la forma integral, ¿verdad? Para encontrar campo, despejándolo de acá. Bien. Entonces, vamos a comenzar con las aplicaciones de la forma integral. Vamos a emplear esta ecuación para resolver problemas. Ajá. Pero igual que lo hacíamos con la ley de Gauss, el problema es la correcta elección de la trayectoria de integración, ¿verdad? Esa es la mayor dificultad que nosotros vamos a encontrar. Entonces, con la forma integral de la ley de Ampère, solamente podemos resolver 4 problemas. Líneas infinitas, planos infinitos, solenoides ideales infinitos y la bobina toroidal. La bobina toroidal es una dona, así como las donas, ¿verdad? Las donas que comemos, ¿verdad? Esas son las bobinas toroidales. Entonces, esta forma integral solo me es útil para estos 4 casos cuando se trata de encontrar el campo magnético. Ahora, esta ecuación es útil en cualquier caso si lo que queremos encontrar es flujo magnético, ¿verdad? Pero si lo que quiero encontrar es el campo, solo lo puedo hacer en estos 4 casos. Vamos a empezar con el primer caso, el de la corriente recta infinita. Tiene que ser infinita, ¿verdad? Si no fuese infinita, no me serviría la forma integral. Entonces, supongamos de que tengo una corriente infinita
que lleva una corriente constante I en la dirección de Z positivo. Ajá. Encuentra la inducción que esta distribución produce. Este problema ya lo hicimos aplicando la forma directa, que es la ley de Biot-Savart. Ustedes pudieron ver que con la ley de Biot-Savart los problemas se resuelven, pero es un poco complicado porque hay que resolver un integral algo difícil, ¿verdad? Con la ley de Ampère los problemas los vamos a hacer de una manera mucho más fácil, pero solo problemas, ¿verdad?, de simetría, así como los que yo les acabo de mencionar. Entonces, en primer lugar, la pregunta es, ¿qué trayectoria elegir? La trayectoria que vamos a elegir es una trayectoria imaginaria amperiana, así se llama, trayectoria amperiana. Es imaginaria. En el caso de una línea o de un cilindro infinito, vamos a elegir una trayectoria amperiana que es una circunferencia imaginaria, pero esta circunferencia tiene que ser concéntrica con la corriente. Si no es concéntrica, ya no me sirve. Y tiene que tener un radio arbitrario ρ. Entonces yo voy a integrar a lo largo de esta circunferencia imaginaria. Le vamos a llamar C a la trayectoria. Entonces, como ustedes se acuerdan en la ley de Gauss, ¿verdad? Nosotros de antemano teníamos que proponer un campo de acuerdo a la simetría. Al revisar la dependencia del campo B, podemos concluir que este tendrá únicamente componente phi, de modo que B va a tener solo componente phi. ¿Por qué solo phi? Porque al moverme en la curva esta, me voy moviendo en phi, solo en phi. Yo podría colocar esta trayectoria inclinada. El problema es que ahí, si la pongo vertical, también no me serviría porque no estaría encerrando corriente. Recuerden que en la trayectoria amperiana hay que encerrar la corriente. Entonces, el campo magnético tiene que ser constante. ¿En dónde? Tiene que ser constante en la trayectoria. ¿Y cuál es la única forma de que sea constante? La única forma de que el campo sea constante en esa trayectoria es que la trayectoria se encuentre a la misma distancia de la línea. Por eso tiene que ser concéntrica. Bueno, entonces, ahora que ya hemos elegido la trayectoria, elegimos el diferencial de línea, DDS. En coordenadas cilíndricas es ρ de phi en la dirección de phi, donde este ρ es el radio, que es constante. Luego, el campo magnético generado por esta línea, de acuerdo con la regla a la mano derecha, yo ya sé que como la corriente va hacia arriba, los 4 dedos tienen que ir en sentido antihorario, en la dirección de phi positivo. Entonces, tanto B como el DDS van en phi positivo. De manera que ahora, como ya tengo el campo magnético y tengo el DDS, fíjense bien, lo que yo voy a encontrar es este campo magnético, la magnitud, pero lo tengo que plantear. El DDS ya está planteado, entonces ahora con la ley de Ampère, lo que yo hago es introducir estas cantidades, hacer el producto punto, B.DDS. Por eso, miren, tienen que ir en la misma dirección tanto el DDS como B, porque si no el producto punto se cancelaría. Integramos en toda la circunferencia. Bueno, el campo B, como ya dijimos, tiene que ser constante en toda la circunferencia, entonces lo podemos sacar del integral. Esa es la idea, ¿verdad? Para despejar el campo hay que quitarlo del integral. Entonces, así, aquí miren, ya quité el campo del integrando. Este integral es 2pi y ya tenemos el lado izquierdo de la ecuación. Ya lo resolvimos. La corriente encerrada ya la conocemos, ¿verdad? Porque se nos da en el problema. Entonces, la corriente encerrada es la corriente total y esa es sí. Entonces, aquí lo que resta es despejar para B. Despejando para B ya tenemos el campo. Lo único que hay que hacer es que aquí obtuve la magnitud de B. Esta magnitud hay que introducirla aquí en esto, miren.
esto se plantea al inicio, entonces la magnitud de B fue lo que obtuve. Entonces esta magnitud yo la sustituyo acá y ya me queda el campo magnético como vector, ¿verdad? En la dirección de phi. Bueno, entonces como ven ustedes, es bastante fácil encontrar campos con la ley de Ampère y con la ley de Gauss. Un problema que se resuelve en varias hojas, con la ley de Ampère lo podemos resolver en un par de líneas, ¿verdad? Cuando ustedes ya tienen práctica, esto lo hacen en unas 2 líneas. Entonces, ustedes en el examen van a tener la alternativa, ¿verdad?, de resolver estos campos con la ley de Ampère. Cuando se trata de líneas infinitas, de planos infinitos, de solenoides infinitos, ustedes pueden hacer uso de la ley de Ampère para no tener que resolver problemas tan largos. Entonces ya tenemos el campo de la línea, que es que hicimos con la ley de Biot-Savart, ¿verdad? Incluyendo con la distancia ρ. Y va a la dirección de phi. No sé. Bien, en el caso de un cilindro infinitamente largo, es lo mismo de la corriente infinita, porque un cilindro y una línea es básicamente lo mismo. Entonces, en el caso del cilindro, ustedes van a aplicar el mismo razonamiento para poder llegar al resultado. Entonces, si yo tuviese un cilindro que conduce una corriente I, que se distribuye en una sección circular de radio A, y quiero calcular la inducción en todas las regiones del espacio, comienzo planteándolo. Solo que cuando tengo un cilindro, jóvenes, en el caso de un cilindro, va a haber una corriente, quiero decir, va a haber un campo magnético en el interior del cilindro y en el exterior. Entonces, la simetría del sistema nos indica que solo tiene componente phi, igual que en la línea. Entonces el campo va a tener esta forma, por la simetría cilíndrica, ¿verdad? Entonces, la trayectoria de integración va a ser una circunferencia concéntrica con el eje del cilindro, de manera que tanto el campo como el DDS quedan de la misma forma. Entonces aquí lo que tengo es un cilindro. Como ustedes ven, el cilindro tiene un radio A y transporta una corriente que se distribuye en todo el volumen, de modo que podemos definir una densidad volumétrica. La trayectoria amperiana que se va a utilizar es esta circunferencia concéntrica con el cilindro. Es una circunferencia imaginaria. Pero esta circunferencia aquí está fuera del cilindro. De manera que voy a obtener el campo fuera del cilindro. Pero si yo lo quiero dentro del cilindro, tengo que colocar la trayectoria en el interior, ¿verdad? Bueno, entonces, repitiendo los mismos pasos, ¿verdad? Tenemos el campo magnético en la dirección de phi, el DDS en phi, integramos de 0 a 2 pi y tenemos esto. De aquí solo despejo para el campo. Ahora bien, fíjense bien, antes de despejar el campo, tenemos que ver un detalle importante, ¿verdad? Que son 2 casos. Dentro del cilindro y fuera del cilindro. ¿Por qué razón? Porque la corriente encerrada, si estoy fuera del cilindro, estoy encerrando toda la corriente. Pero si estoy dentro, solo estaría encerrando una porción de corriente. Entonces, por eso es que antes de despejar el campo, tengo que saber si estoy dentro o fuera del cilindro. Entonces, vamos a analizar el primer caso. Fuera del cilindro, aquí ρ es mayor que A, que es el radio del cilindro. ρ es el radio de la trayectoria imaginaria. Entonces, como estamos fuera del cilindro, la corriente encerrada es la corriente total del cilindro, que es I. De manera que, en este caso es bien simple, sustituimos la corriente por I y despejamos el campo. Y el campo magnético que hemos obtenido es exactamente el mismo de una línea. Este es un resultado muy importante, ¿verdad? Tener en cuenta que cuando yo tengo un cilindro infinito y una línea infinita, el campo fuera de ellos es el mismo.
Es idéntico. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando estoy en el interior del cilindro? Aquí el ρ es menor que A. La trayectoria amperiana queda en el interior del cilindro. Siempre tiene radio ρ, pero ρ es menor que A. Ahora bien, fíjense en algo. En el área que comprende este círculo, que es la corriente encerrada. Esta circunferencia imaginaria encierra un área por la cual pasa la corriente encerrada. Entonces ya no estamos encerrando toda la corriente. ¿Cómo vamos a calcular esa corriente encerrada? Lo podemos hacer con una simple regla de 3, ¿verdad? Usando el criterio de que la densidad volumétrica es uniforme. Ese es el hecho que utilizamos acá. Entonces, fíjense bien. Para obtener la corriente encerrada, entonces nos basamos en este hecho, que la corriente volumétrica se define como corriente entre área. En este caso, el área de un círculo, ¿verdad? Esta área es el área de un círculo. Entonces, como la densidad volumétrica se asume que es constante, porque el problema no, a menos que el problema diga lo contrario, la densidad J es constante. Y cuando una densidad es constante, jóvenes, podemos igualar las densidades. Por ejemplo, si yo tengo un cubo de cobre o de oro, de lo que sea, ¿verdad? Cada material tiene una densidad de masa, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? Yo tengo un cubo de 1 metro de lado, un cubo de cobre. Entonces, si yo le arranco un pedacito al cubo de cobre, ¿qué densidad está? La densidad del cubo y el pedacito que le arranco. ¿Será que tienen la misma densidad? La densidad de masa, ¿verdad? El cobre tiene una densidad. Entonces, si a un pedazo de cobre grande, como un cubo de 1 metro de lado, yo le quito un pedazo pequeño, ¿cuál es la densidad de ese pedazo? Sería la misma densidad del cubo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de densidad de corriente, si la corriente está distribuida de forma uniforme, la densidad de corriente que pasa por esta área pequeña y la densidad de corriente que pasa por todo el área grande es la misma. Entonces yo puedo igualar las densidades, la densidad de corriente total y la densidad de corriente encerrada. ¿De acuerdo? Esta densidad de corriente total es la que pasa por el área total del círculo, o sea, del cilindro, el área del cilindro que es de radio A. Y esta densidad de corriente encerrada es la que pasa por el círculo de radio ρ, pero ambas densidades son iguales. Entonces, como son iguales, las igualamos. Y aquí nuestro objetivo es despejar para la corriente encerrada. Es como una regla de 3, ¿verdad? Entonces, despejo para la corriente encerrada y tengo esto. Aquí cancelamos pi y me queda ρ cuadrado entre a cuadrado multiplicado por la corriente total. Y es la corriente total. Como ustedes ven, la corriente encerrada en la trayectoria amperiana es una fracción de la corriente total, porque ρ es menor que A. Y si ρ es menor que A, ¿cómo va a ser esta fracción? ¿Es mayor que 1 o menor que 1? Si ρ es menor que A, este cociente es, si ρ es menor que A, esto es mayor que 1 o menor que 1. Menor que 1. Esto es menor que 1. Entonces, claro, ¿verdad? Estamos multiplicando a la corriente total por un decimal, por algo menor que 1. Entonces, lógicamente, la corriente encerrada no es la corriente total. La única forma de que la corriente encerrada sea igual a la total es que ρ sea igual a A o mayor que A.
Si ρ es igual a A, me queda aquí 1 y me queda corriente igual a corriente encerrada total. Pero en este caso, ahora no sé si se comprenden los pasos, ¿verdad? Entonces, sustituimos esto en la corriente encerrada y fíjense bien, el lado izquierdo, este lado izquierdo no cambia absolutamente nada, sigue siendo lo mismo, miren. 2pi por ρ por el campo, lo mismo que nos dio en el caso anterior, ¿verdad? 2pi por ρ por el campo, porque la integral, esta integral queda planteada de la misma forma. Por eso obtenemos los mismos resultados y lo único que cambia es la corriente encerrada. Entonces, despejamos para el campo, se cancela este ρ cuadrado con este ρ de abajo y me queda esto. Este sería el campo de inducción en el interior del cilindro para ρ menor que A, siempre en la dirección de phi. Pero ahora el campo es diferente. Este campo es diferente porque depende de ρ directamente. De manera que en el eje del cilindro, donde ρ vale 0, la inducción es 0. A medida me voy alejando del cilindro, del eje, ρ va aumentando y el campo va aumentando. Cuando llego a la superficie de separación de los dos medios, donde ρ es igual a A, estamos en la frontera. Se supone que ahí los dos campos deben ser iguales. Entonces vamos a ver, en resumen, aquí tenemos la inducción de un cilindro para ρ mayor que A, o sea, fuera del cilindro y dentro del cilindro. Ustedes ven, fuera del cilindro, B es inversamente proporcional a ρ, y dentro del cilindro es directamente proporcional a ρ. ¿Estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, si evaluamos esos dos resultados en la superficie de separación, o sea, ρ igual a A, en la superficie del cilindro, ambos resultados coinciden. Si ustedes aquí sustituyen ρ igual a A y acá sustituyen ρ igual a A, los dos resultados se vuelven lo mismo. Se vuelven lo mismo. Esto se debe a que B solo tiene componentes tangenciales. Y como no hay corriente superficial, tenemos continuidad en las componentes tangenciales. ¿Estamos de acuerdo? Las componentes tangenciales del campo son continuas en este caso porque no hay corriente superficial. No sé si se comprende esto, jóvenes. O sea, en este cilindro, la corriente volumétrica. No existe corriente superficial. No existe K. Y dijimos, ¿verdad?, de que cuando K era 0, las componentes tangenciales iban a ser continuas. ¿Estamos? Entonces K es 0, ¿verdad? Y se cumple esto. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen alguna duda. Entonces, el problema del cilindro, ¿verdad?, cambia con respecto al de la línea porque el cilindro tiene un interior y un exterior. Y la línea no, la línea solo tiene un exterior, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a pasar al segundo problema, que es el del plano infinito. Este plano transporta una corriente K en la dirección de X positivo. Se supone que K es constante. Encuentre la inducción B. Encuentra la inducción B. Bueno, el problema del plano es un problema un poquito más complejo, ¿verdad?, que el anterior. Entonces, vamos a ponerle un poco más de cuidado a este problema. Es más complicado porque cuando tenemos un plano, cuesta un poco más imaginarse la trayectoria amperiana. Esa trayectoria amperiana puede tener un montón de formas, ¿verdad? Pero la forma más adecuada para este caso sería un rectángulo. Ajá, pero la pregunta del millón aquí es, ¿cómo vamos a colocar ese rectángulo? Fíjense bien. Tenemos que elegir la dirección de B. Esta debe ser paralela al plano, pero perpendicular acá. O sea que siempre en estos problemas de la forma integral, nosotros vamos a empezar planteando el campo magnético. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como ustedes ya lo saben, con la regla a la mano derecha, ¿verdad? Si la corriente
va en X positivo, ustedes el pulgar lo ponen en X positivo y los 4 dedos se van enrollando en torno al pulgar. Encima del plano los 4 dedos irían en Y negativo y debajo del plano irían en Y positivo. Entonces, lógicamente, si voy a elegir una trayectoria amperiana, el campo B tiene que ser constante en la trayectoria. Entonces, lógicamente, si el campo magnético encima del plano va a ir en la dirección de menos Y, yo tengo que elegir una trayectoria que sea paralela al eje Y, de tal manera que el campo quede constante. Y debajo del plano, también una trayectoria que sea paralela al eje Y, para que el campo quede constante. Y los lados verticales no importa, porque el campo siempre va a ser perpendicular y se va a hacer cero. Entonces, vamos a plantear el campo magnético así, en coordenadas cartesianas. Le vamos a poner un signo más o menos, porque encima del plano va a tener un signo y debajo del plano va a tener otro. Y este campo va a apuntar en la dirección de Y. ¿Por qué le estoy poniendo dirección de Y? Porque ustedes ya saben, regla a la mano derecha. Ya les acabo de decir, ¿verdad? Como la corriente va en X, el campo magnético va a ir en Y y menos Y. Entonces, la trayectoria de integración que elegimos va a ser un rectángulo perpendicular al plano y también acá. O sea que esta trayectoria no se puede elegir así al azar, ¿verdad? Tiene que elegirse en base al conocimiento de B y de K. Debemos integrar sobre los 4 segmentos del rectángulo. En los lados verticales, B y DDS van a ser perpendiculares, así que no van a contribuir, porque el producto punto va a ser plana. Esta es una trayectoria imaginaria, lo que es rectangular. Ustedes dirán, ¿por qué elegimos un rectángulo? ¿Por qué no elegimos un círculo? ¿Por qué no ponemos un círculo, una circunferencia? ¿Por qué no elegimos una circunferencia en vez de un rectángulo? ¿Por qué será? Ajá, ¿quién me podría responder? ¿Por qué no puedo elegir una circunferencia? ¿Por qué no sería una circunferencia? Porque sería una densidad volumétrica y estamos trabajando con densidades de superficie. Pero no, vamos a ver. O sea, la trayectoria amperiana es imaginaria, ¿verdad? Es una trayectoria cerrada. Una circunferencia es una trayectoria amperiana, que es cerrada también. Lo que pasa que yo les acabo de mencionar, ¿verdad? Que cuando uno va a hacer la integral, el campo magnético tiene que ser constante en la trayectoria. ¿Qué pasa si pongo una circunferencia en vez de un rectángulo? Entonces, como el campo va en Y, en cada punto de la circunferencia, el campo va a tener un valor diferente, no va a ser constante. Entonces no podríamos despejar para B. Pero siempre, o sea, la ley de Ampère siempre se cumple. Si yo pongo una circunferencia, la ley de Ampère siempre es válida, siempre se cumple. Lo que pasa es que no puedo despejar el campo B. Ese es el inconveniente. Entonces, si yo lo que quiero es despejar el campo, tengo que buscar simetría, ¿verdad? En este caso tiene que ser un rectángulo. El rectángulo tiene 4 lados, como ustedes ven. 1, 2, 2, 3, 3, 4 y 4, 1. Los lados verticales no van a aportar nada a la integral porque el DDS va a ser perpendicular a B. Solo los lados horizontales son los que van a contribuir a la integral. Y como ven acá, el vector rojo
señala lo que es la corriente superficial. Esta corriente superficial queda en el interior del rectángulo. Siempre en la trayectoria amperiana tiene que haber corriente encerrada. El cilindro es infinito. Las trayectorias amperianas no pueden ser infinitas, igual que la ley de Gauss, ¿verdad? Las superficies gaussianas nunca eran infinitas, siempre eran finitas. Entonces aquí yo estoy encerrando una porción de la corriente infinita, pero el resultado va a ser válido para todo el plano. ¿De acuerdo? Entonces, otra cosa, el rectángulo lo estamos colocando de forma vertical, de manera que el plano sea perpendicular a él. ¿Qué pasa si yo pongo este rectángulo de forma inclinada? Ya no me serviría, ¿verdad? Si lo pongo de forma inclinada o lo pongo torcido, ya no me serviría. Tiene que quedar exactamente así como lo ven. Vertical y paralelo al plano ZY. Así se tiene que ubicar ese rectángulo. Ahora bien, en ese rectángulo se va a plantear el diferencial de línea, el DDS, en coordenadas cartesianas. Vamos a decir de que el largo del rectángulo es L y el ancho es D. El DDS va recorriendo toda la trayectoria. En este caso lo pongo en sentido antihorario. ¿Por qué sentido antihorario? ¿Por qué elegí yo el sentido antihorario? Lo elegí por una razón simple, porque el campo magnético, para que sea paralelo al campo magnético. Si yo hubiese elegido el DDS en sentido horario, está bien, no importa. Lo que pasa es que en ese caso el resultado me va a tirar un signo menos. Es mejor siempre elegir el DDS de manera que sea paralelo a B. Como yo sé por la mano derecha de que encima del plano el campo magnético va a ir en Y negativo a la izquierda y debajo del plano va a ir en Y positivo a la derecha. Entonces, por esa razón, elegimos el DDS de manera que su recorrido sea en sentido antihorario, para que siempre me quede paralelo a B. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces ahora lo que vamos a hacer es integrar 4 lados del rectángulo. Ustedes se fijan de que en el problema del cilindro solo se hacía una integral, ¿verdad? Una integral nada más a lo largo de la circunferencia. Aquí tenemos que hacer 4 a lo largo de cada lado del rectángulo. De hecho, si somos estrictos, ¿verdad? Tendrían que ser más integrales porque encima del plano el campo tiene un valor y debajo tiene otro valor. O sea que, de hecho, tendríamos que hacer de este punto hasta el punto 1, de 1 a 2, de 2 hasta este punto. O sea, tendríamos que hacer 6 integrales si fuésemos un poco más formales, ¿verdad? Pero no lo vamos a hacer así porque ya sabemos de que en los lados verticales el campo y el DDS van a dar 0. Entonces, ¿para qué nos complicamos tanto, verdad? Bueno, entonces, esta es la ecuación que hay que resolver, la integral de la ley de Ampère. Es una trayectoria cerrada que quedaría dividida en 4 integrales por los 4 lados del rectángulo, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 1. Comienzo en 1, termino en 1 porque la integral es cerrada. La integral de los lados 2, 3 y 3, 4 y 4, 1, quiero decir, son 0 porque el campo y el DDS, aquí es DDS, ¿verdad? El campo y el DDS son perpendiculares. Bueno, jóvenes, como ya no tenemos chance, vamos a continuar mañana, vamos a terminar este problema. Así que, si les quedó alguna duda, ¿verdad? Cualquier cosa, y mañana lo vamos a aclarar. Traten de ir avanzando ustedes, ¿verdad? En la guía, para que así puedan consultar en la clase, ¿verdad? Bien, entonces vamos a dejarlo por aquí el día de hoy y vamos a seguir mañana. Tenemos esta semana, ¿verdad? Para terminar lo que es este tema.